Estamos en la FM de la Universidad Nacional del Litoral. Esto se llama Fenómeno de Radio y te vamos a hacer compañía hasta las 23 horas. Estamos en comunicación con el director del programa Delito y Sociedad, Máximo Soso. Buenas noches, Máximo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos escuchas bien, no es cierto? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bien. Máximo, te llamamos porque vos sos un investigador de nuestra universidad, un hombre muy vinculado con esta temática del delito y la sociedad. Estás investigando de lleno todas estas temáticas y nosotros queremos hacerte una pregunta. ¿Qué está pasando en la sociedad con esto de que un ladrón de mochilas de repente, en lugar de estar en la cárcel, se convierte en panelista de la televisión, en una estrella mediática? ¿Cómo podemos leer esta situación del delito en la tele? Me parece que es parte de un proceso más general que comenzó hacia fines de los 80 y comienzo de los 90 en la Argentina, que es un proceso fuerte de mercantilización de los medios de comunicación, que se ha ido acentuando con el tiempo y expandiendo, y que, digamos, ese proceso de la erosión de la existencia de medios de comunicación de carácter público que tienen como objetivo, digamos, la construcción del bienestar colectivo y por tanto tienen una serie de reglas y principios acerca de sobre qué informar y de qué modo hacerlo. La erosión de ese proceso que comienza a fines de los 80 y comienzo de los 90 con los procesos de privatización de los canales de televisión, pero también de las señales de radio y demás, precisa del delito como un tema que acerca a los ciudadanos en tanta audiencia, digamos, ¿no? Entonces el delito se transformó en una especie de punto extraordinariamente complejo de reunión de la producción de información y la producción de entretenimiento, ¿no? Entonces lo que vemos con ese ejemplo es simplemente un capítulo más de este mismo proceso que ya tiene más de 20 años y un calo muy profundo, una especie de profundidad muy grande en las maneras en las que tanto se producen noticias, se produce entretenimiento al interior de los medios de comunicación y de la manera en la que nosotros los ciudadanos nos hemos habituado a relacionarnos con esos medios de comunicación. Entonces es como una dinámica muy difícil de desarmar, ¿no? Extraordinariamente difícil de desarmar, que no en vano es una dinámica que está muy presente en todos los países que vivieron olas de reformas neoliberales extraordinariamente estructurales, ¿no? Los Estados Unidos es un ejemplo paradigmático al respecto, pero también en cierta medida algunos otros países de lengua inglesa, y se opone a lo que sucede en contextos en los cuales los medios de comunicación no se relacionan con el delito de ese modo, o por lo menos no lo hacen principalmente, sino solo marginalmente, medios de comunicación más bien considerados marginales y desprestigiados, digamos. Aquí vos tenés los canales de televisión más importantes de la Argentina que construyen en gran medida sus noticieros diarios en torno a noticias acerca del crimen. Si uno le saca el problema del delito al noticiero, probablemente los periodistas no sabrían de qué hablar, ¿no? Entonces esto es verdaderamente una cosa muy dramática, y este ejemplo que vos traes a colación es más bien una especie de manifestación media farsesca de una cosa que en realidad es mucho más trágica, porque los efectos que produce esa concentración en el delito como medio de producción de noticias, medio de producción de entretenimiento, son muy dramáticos, porque han alentado activamente unas formas de enfrentar el problema del delito que lo único que hacen es ensanchar, expandir los problemas en lugar de resolverlos. Claro. Sí. No es una solución, sino que al contrario, tiene un efecto multiplicador. Vamos a robar, que después aparecemos en la tele. Esto lo digo muy vulgarmente, ¿no es cierto? Sí, yo no diría que ese es el efecto principal, la verdad, ¿eh? O sea, no creo que ese sea la recepción por parte, viste, es muy difícil hipotetizar cuál es la recepción de un mensaje en un medio de comunicación por parte de un ciudadano, porque eso está atravesado por las diferencias entre los ciudadanos. No es lo mismo ser rico que pobre, no es lo mismo ser varón que mujer, no es lo mismo ser joven que anciano, digamos. Es muy difícil hipotetizar cuál es el nivel, la calidad de la recepción, pero y por ende el efecto que impacta, el efecto que genera, pero en líneas generales, digamos, creería que no es tal vez el efecto más fuerte. Me parece que el efecto más fuerte tiene que ver con esto de reforzar la centralidad del delito en nuestra vida, digámoslo así, nuestra manera de pensar cuáles son nuestros principales problemas, nuestra manera de pensar cuáles son las mejores maneras de superar nuestros problemas, tiene un eje central en el delito en nuestra sociedad contemporánea que lamentablemente impide al ciudadano en la esfera pública
construir debates sobre otros problemas que son tan o más importantes que el problema del delito, y además al mismo tiempo entender el problema del delito, porque los medios de comunicación producen mucho discurso en torno al delito, pero el discurso que producen es verdaderamente un discurso vacío, ¿no? Es el discurso sobre la noticia episódica, o sea, sobre el evento, ¿no? La narrativa bastante emotiva sobre quién hizo qué cosa, qué daño produjo, cuanto más daño mejor, la pintura de algún modo de la persona que comete ese delito como una especie de protomonstruo que es capaz de infringir todas las reglas porque infringió una vez una, y el reclamo que trae aparejado eso de que vamos a resolver ese problema atrapando a ese individuo y poniéndolo preso, poniendo más policías, poniendo más cámaras de circuito cerrado de televisión, comprando más patrulleros, comprando más chalecos antibalas, cuando todos sabemos que eso, bueno, todos no, pero imagino que alguna gente comete aún el error de creer que esa puede ser una solución, pero hay mucha otra gente que sí sabe, incluso los que lo proponen, que eso no produce ningún tipo de resultado positivo en la vida social con el delito, sino más bien todo lo contrario, digamos, ¿no? Como está comprobado por estos últimos 20, 25 años de políticas en esa dirección que muy fructíferas no han sido. Entonces, a mí lo que me parece es que es simplemente un ejemplo más bien farsesco de un problema mucho más general y al mismo tiempo más grave. Profundicemos, Máximo, en esta cuestión que vos marcabas. Estamos haciendo aquí en Fenómeno de Radio un poco también de la divulgación de lo que nosotros generamos dentro de la universidad. Sí. Pero hay algo que vos remarcaste y lo he escuchado en otras entrevistas y textos también que has escrito, esto de que comúnmente la gente cree más policías en la calle, más cámaras de seguridad, ahí va una de las herramientas que tenemos para paliar el delito, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, para combatir el delito. ¿Qué cosas, qué medidas no se están tomando y que deberían ser reflexionadas y aplicadas para cambiar esta situación que está convirtiendo poco a poco a Santa Fe en una ciudad muy violenta? Pero vamos a poner un ejemplo. Mira, acabo de ver el noticiero del canal de aire más visto de la ciudad, ¿no? Uh-huh. En donde una de las noticias principales del noticiero, se gastaron algo así como unos 8 minutos de televisión, era que se había colocado un nuevo destacamento policial en una de las zonas de Alto Verde, uh-huh, y se hacía una entrevista a una vecina que decía que a partir de ese momento todo había cambiado en ese lugar y ya no había más delito y ya no había más violencia como consecuencia de ese destacamento. Cualquiera que tiene un poco de memoria, no necesariamente te tenés que dedicar a investigar científicamente sobre estos problemas, puede recordar muchos otros ejemplos como este, ¿no? De lugares en los cuales llega una presencia policial que antes no estaba y produce inicialmente un impacto positivo en los ciudadanos. Cuando uno regresa a esos mismos lugares 6 meses después, 9 meses después, 12 meses después, 18 meses después, se encuentra con una situación muy distinta, que es una queja muy fuerte de los ciudadanos sobre la inefectividad de la policía, sobre la incapacidad de la policía de intervenir sobre los hechos delictuosos que efectivamente ocurren, una denuncia acerca de la connivencia de la policía con redes de ilegalidad. Entonces, evidentemente el reclamo de que más policías resuelven el problema no es un reclamo que los ciudadanos construyen solos, ¿no? La vida política, la vida mediática en este país está colaborando activamente en producir esa codificación acerca de cuáles son las soluciones para el problema del delito. Tomemos otro ejemplo también de la crónica periodística cotidiana. El ministro Granados, del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Scioli, un personaje extraordinariamente conservador en materia de políticas de seguridad frente al delito, acaba de proclamar que el año que viene la provincia de Buenos Aires va a experimentar una gran mejora en su seguridad porque va a duplicar el volumen de efectivos policiales. Digamos, más allá de que es totalmente ilusorio que efectivamente logre hacer eso, o sea, duplicar en unos meses el volumen de efectivos policiales, más allá de que esos efectivos policiales para poder ser producidos con este nivel de velocidad son personas poco preparadas para cumplir con la tarea policial, la provincia de Buenos Aires ya viene duplicando su cantidad de efectivos policiales en los últimos años a partir del gobierno de Scioli, que ha apostado claramente a ese tipo de respuesta como la única respuesta o la respuesta principal para enfrentar el problema del delito, y los volúmenes de delito no han variado. Los niveles de desconfianza pública en la policía en la provincia de Buenos Aires son, desde el punto de vista internacional, increíbles. Son tan altos como los de la provincia de Santa Fe. Son policías completamente desprestigiadas. Hechos delictivos que suceden en la vida social no se denuncian a la policía, y cuando le preguntás a los ciudadanos por qué no los denuncian, algo así como 6 de cada 10 te dicen porque la policía no habría hecho nada, ¿no? Es un nivel de desconfianza brutal.
en la institución policial. Entonces es una situación muy paradójica esta de decir la gente reclama más policía, porque esa misma gente, cuando la indagamos a partir de métodos científicos, digamos, nos muestra unos niveles muy altos de desconfianza en la policía. Entonces, digamos, hay que empezar a deconstruir esta idea de que los ciudadanos tienen esa opinión, que todos los ciudadanos tienen esa opinión. Hay algunos ciudadanos que seguramente la comparten, pero hay muchos ciudadanos que no, porque son los ciudadanos que experimentan altos niveles de desconfianza pública en la policía y por tanto difícilmente crean que más de esa policía produce mejores resultados. Las ratios de policías ciudadanos de nuestras provincias, o sea, la cantidad de policías por ciudadano de nuestras provincias son más altas que las de los países nórdicos, o sea, de los países con niveles de seguridad tal vez más menos conflictivos del mundo. Entonces, digamos, evidentemente parecería ser que más policía, la cuestión cuantitativa no resuelve los problemas que se deben enfrentar, sino que lo que hay que discutir es cómo se gestan esos problemas y a partir de ahí qué tipo de intervenciones el Estado puede producir para evitar que esos problemas tengan la dimensión que tienen, ¿no? Digamos, pensá en los niveles de violencia, vos mencionaste los niveles de violencia, el volumen de homicidios, el volumen de heridos por arma de fuego es extraordinariamente alto. Ahora, más policía va a puede pensar seriamente que eso va a ser así. Tenemos que para eso reflexionar sobre cuál es la característica del problema. El problema no es que hay personas que se disparan con arma de fuego porque no tienen nada que hacer y ven que no hay ningún policía cerca. El problema es que hay conflictos que derivan en la utilización de armas de fuego en espacios privados o en espacios públicos que están alejados de la presencia policial y que siempre es posible que sean encontrados. Siempre es posible encontrar, si una banda está debatiendo con otra banda sobre el control territorial del microtráfico en un barrio marginal de la ciudad de Santa Fe, siempre va a encontrar un espacio donde enfrentarse, porque la presencia policial no puede estar las 24 horas en todos los lugares, ni aquí ni en Estocolmo, digamos, en ningún lugar. Entonces hay mucho de ficción en ese tipo de propuestas. Y lo que es muy interesante es que en la agenda pública, en la agenda política, muchos políticos que se dicen no ser conservadores comparten ese tipo de propuestas por la falta directamente de interés en siquiera reflexionar un rato o consultar a las personas que vienen trabajando sobre esas temáticas acerca de cómo hacer las cosas diferentemente. Entonces me parece que hay una especie de, digamos, de combinación. Es cierto, hay un grupo de las personas que demandan esa solución, pero la política nos devuelve constantemente, viste, la imagen de que la única respuesta posible es esa. Entonces, claro, en cierto sentido los políticos que tienen un acceso privilegiado a los medios de comunicación, que aparecen en la casa tuya o mía a través del televisor diciéndonos cómo es el problema y cómo se debe resolver, inciden mucho en la manera en la que nosotros después pensamos cuáles son los problemas y cómo debemos enfrentarlo. Claro. Pero claro, es mucho más cómodo para ellos decir yo lo único que estoy haciendo es haciendo caso a los ciudadanos. Los ciudadanos reclaman más policías, como reclaman, por ejemplo, que la justicia penal sea más rápida y que introduzcamos una reforma al Código Procesal Penal para crear un procedimiento súper abreviado en casos de flagrancia, que con la policía que tenemos, que no es cualquier policía, digamos, va a terminar produciendo una máquina picadora de carne humana, digámoslo así, por supuesto de carne pobre, que es la que va a ser atrapada en caso de flagrancia. La policía va a decir que tiene las pruebas y en 48 horas van a terminar siendo condenados a pena privativa de la libertad. O sea, no entiendo muy bien qué es lo que eso va a producir en términos positivos para la vida social. A mí lo que yo veo ahí es simplemente una máquina de producción de más niveles de dolor y de sufrimiento de las personas que van a terminar presas, pero también de sus familias, de sus amigos, etcétera, y verdaderos mecanismos inefectivos para reducir la cantidad de delitos. De vuelta, la flagrancia es una de las propuestas fundamentales de Scioli desde el año 2008 en adelante. Debería hacernos reflexionar, porque de donde viene debería marcar un poco cuál es el tipo de orientación política que se posee. Pero bueno, no sucede mucho en el debate político. Estamos hablando con el director del programa Delito y Sociedad de aquí, de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos hablando con Máximo Soso. Máximo, agrego en función de lo que estás comentando. Alguna vez el episcopado argentino dijo: somos una sociedad enferma de violencia. Pensando en esta metáfora que tiene que ver con lo medicinal, con la salud, ¿cuáles serían
las maneras de abordar esta enfermedad de la violencia que decía el episcopado argentino? Sí, en líneas generales yo y el episcopado no tenemos muchas veces las mismas posiciones, ¿no? Digamos, y en este caso tampoco. Creo que es más bien una sociedad enferma de desigualdad, de exclusión, de pobreza, de falta de presencia del Estado, de ausencia de provisión de servicio por parte del Estado en la ejecución de los derechos que el Estado dice que los ciudadanos tenemos, los derechos económicos, sociales y culturales. Pero bueno, ciertamente es una sociedad en la cual hay muchos niveles de violencia, en gran medida por todo lo que acabo de decir antes, digamos, ¿no? O sea, es imposible pensar en los niveles de violencia si no pensamos en los niveles de desigualdad, de exclusión, de brutalidad estatal, de ausencia estatal. Entonces me parece que es hora de que el debate público político pegue un salto y en lugar de estar debatiendo solamente si más presencia policial o no, que viste hay preguntas clave: ¿qué presencia policial? ¿Cómo? ¿Cuáles son las rutinas de patrullaje de la policía? ¿Sabemos qué es lo que efectivamente la policía hace cuando dice patrullar? ¿Hay alguien que lo controle? ¿Sabemos cuántos kilómetros recurre un patrullaje? ¿Quién diseña la estrategia de patrullamiento? ¿En función de qué criterio? Bueno, hay todo un montón de cuestiones técnicas, digamos. Pero más allá de la presencia policial es hora de debatir las cuestiones sociales y económicas que están por detrás de este tipo de manifestaciones. En la medida en que no lo hagamos, dentro de 10 años vamos a seguir debatiendo lo mismo que debatimos en el 2007 y que podríamos haber debatido en el 2002, porque también esa es otra cosa. La memoria muchas veces, sobre todo en los tiempos del debate mediático, es una memoria corta, pero los niveles de violencia de Santa Fe del 2007 no son muy distintos de los del 2002, en términos de volúmenes de homicidio doloso. O sea, no es algo que empezó en el 2007, es algo que viene de atrás en el tiempo. Entonces, en la medida en que se ha pasado una década, quiero decir, entonces en la medida en que no podamos producir un debate más serio y estructural acerca de los barrios marginales de nuestras ciudades, de la provisión de mecanismos para desbloquear efectivamente las oportunidades de los niños y los jóvenes, esos lugares de acceso a la educación, de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, de construcción de políticas sociales que no sean clientelistas, sino que produzcan realmente capacidades y desarrollo en los grupos sociales estigmatizados y excluidos. En la medida en que no produzcamos ese tipo de reflexión y de debate, nuestras propuestas van a seguir terminando donde están terminando, que es en realidad en un bolsón de fracaso, ¿no? Digamos, o sea, porque me parece que es bastante evidente que aceleración de la justicia penal, que más presencia policial, que la construcción de más prisiones no han generado en este país ningún tipo de respuesta positiva. Tenemos hoy más volúmenes de delito violento de los que teníamos hace 10 años y más de los que teníamos hace 20. Entonces pareciera ser que ese camino que durante estos últimos 20 años la clase política en la Argentina tanto ha promovido, muchos resultados positivos no ha generado. Te invito a hacer un ejercicio de imaginación. Si te tocara ser un funcionario público vinculado justamente con la prevención del delito, ¿por dónde empezarías? Primero empezaría por prevenir el delito en el que está involucrada la policía misma, que es algo así como una parte muy importante de los actos delictivos que suceden en la vida social y que tienen una lógica instrumental. Los tráficos, todos los tráficos ilícitos, personas, armas, drogas, y luego la corrupción interna de la policía. Digamos, son dos frentes total y absolutamente medulares, y son dos frentes que en los que el Estado y por ende el funcionariado público de carácter político que debe controlar a la policía deberían enfrentar fundamentalmente, porque es producción de delito que genera el mismo Estado. Entonces, si no logras controlar ese tipo de delito, es muy difícil pensar en controlar aquel que se gesta más allá del accionar del Estado. Entonces, me parece que el debate sobre la reforma policial es completamente crucial si uno quiere enfrentar verdaderamente algún tipo de actividad delictiva. El segundo paso es entender que en las economías ilegales contemporáneas, quienes participan en las partes bajas, poco complejas de las cadenas de actividades delictivas que producen beneficios económicos, no pueden existir si no existen los sectores de las cadenas altas, y que en contextos en los cuales hay mucha marginación, mucha desigualdad y mucha pobreza, el reclutamiento en las cadenas bajas es muy... Entonces, por ejemplo, nosotros vamos y destruimos un... Perdón, se cortó... Se vende droga. Perdón, Máximo, se cortó un segundo la comunicación. Sí. Decías, ¿el reclutamiento en las zonas bajas? En las zonas bajas de la cadena de la actividad delictiva es muy fácil de hacer. Te doy un ejemplo concreto. Si vos haces una intervención policial y judicial para
para destruir un búnker en donde hay niños y jóvenes marginados socialmente que venden drogas ilegales, ese búnker se puede reconstruir muy fácilmente al día siguiente, a la semana siguiente, en otro punto de la ciudad, con otro tipo de participantes, ¿no? Porque hay siempre posibilidad de reclutar ante la carencia de oportunidades dramáticas que experimentan los niños y los jóvenes de esos barrios marginados. Entonces, parecería ser que también hay que construir una actividad policial y judicial inteligente que apunte a los sectores medios y altos de esas cadenas. No se vende drogas ilegales si no se puede gastar la plata, ¿no? Es una cosa que parece muy obvia, digamos. Si no, digamos, ¿a dónde va a parar el dinero de las drogas ilegales? No está en las cajas, en los cajones, en los cajones que están en los búnkers. No está ahí el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ruta del dinero producido ilegalmente? ¿Quién la investiga dentro de la policía? ¿Quién la investiga dentro de la justicia? Ahí parecería ser que hay también otro eje fundamental en la producción de intervenciones estatales, dos ejes que están bastante ausentes en lo que ha pasado en los últimos años en Santa Fe, pero no solamente en Santa Fe, ¿no? Claro. Máximo Soso, director del programa Delito y Sociedad. Es un placer charlar contigo. Yo te propongo charlar en otra ocasión e incluso meternos de lleno para otra charla futura en esto del delito y escuela. O sea, la escuela como una manera también de trabajar en contra del delito, pero también la escuela permeada, atravesada por el delito, por un montón de cuestiones que se están dando dentro del aula, como apuñalamientos, como el venta y consumo de drogas, amenazas y demás, que también dan para reflexionar y mucho. Pero claro, para otra ocasión. Bueno, cuando quieras. Máximo, un abrazo grande y estamos en comunicación para otra ocasión. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches.